Buen día. Bueno, en el pasado encuentro y a propósito de las versiones del existencialismo en la Argentina, nos hemos ocupado del pensamiento de Miguel Ángel Virasoro. Señalábamos que este se caracteriza por un ir avanzando en constante diálogo con otros pensadores como Hegel, Nietzsche, Heidegger y muchos otros también, inclusive con la filosofía oriental. El punto en que habíamos quedado es que en lo que tiene que ver con la relación entre lo universal y lo singular, Virasoro se inclina por dar protagonismo a este último. En efecto, es el ser singular en términos de Heidegger, el Dasein. Recordemos que Heidegger habla del Dasein, que es el ser ahí arrojado en el mundo. Él entiende, Virasoro, que este es el verdadero creador y que da sentido a ese mundo, con sus construcciones culturales tales como la religión, el arte, la filosofía, la historia misma. Construcción que además supone movimiento, cambio, o sea, lo opuesto a la creencia de un ser inmutable que se ha dado tanto en la filosofía del pensamiento oriental como en el pensamiento occidental. Decía entonces Virasoro que la idea de un ser inmutable, en sus diversas versiones, no es un concepto puramente teórico, porque encierra un fundamento práctico religioso. Es expresión de esa rebeldía del yo frente a la fugacidad de la existencia. Tal idea es, desde su óptica, solo un mito consolador, que la experiencia contradice, pero cuyo destino es servir de sostén de la angustia que produce la experiencia de un continuo deslizarse hacia la nada. Se trata, en fin, de una pura ilusión, porque el ser es dialéctica, es movimiento, es proceso, una actividad autocreadora que apunta hacia un ideal, aunque también acaso pueda ser una fuga hacia el no ser, hacia el transformarse en nada. Esto a veces por la audacia, dice, aventurera de la especie, que está tentada por una experiencia de autodestrucción. Y ahora veamos su aspecto positivo. Virasoro concibe la relación entre lo singular y lo universal no como un proceso por el cual el singular pasa a coincidir con los demás existentes. Aquí tenemos que señalar la diferencia con Hegel. A diferencia de Hegel, que concibe esa relación como un proceso de develamiento o desocultamiento de la esencia común, que está oculta tras la diversidad de todas las manifestaciones objetivas y todas las apariencias, Virasoro la entiende como un proceso de expansión y autocreación. El modo como se realiza este proceso es el de una libertad abierta a diferentes trascendencias. Por una parte, la trascendencia abisal, ¿no? O sea, que se trata de la libertad originaria como impulsos de autoexpansión. Luego, la trascendencia cenital hacia arquetipos e ideas que el ente singular crea y proyecta frente a sí. Y por último, también la trascendencia colateral, que está orientada hacia el mundo y la intersubjetividad, que es el ámbito de los otros, de la cultura y de todas las modalidades en que ésta se hace presente. De este modo, el ser singular queda definido entonces como un ser fragmentario, pero partícipe de una totalidad no estática, que está continuamente en movimiento.
Vemos entonces que la dialéctica existencial de Virasoro es un ir más allá de Hegel para anclar en Heidegger. Aunque no se trata de el cambio de conceptos o nociones, sino más bien el cambio de una forma de mirar, de estar, de situarse, porque se trata justamente de una dialéctica existencial. Ahí entonces se acercaría más a Heidegger. Sin embargo, la interpretación heideggeriana, dice él, es todavía analítica, porque encierra una concepción estática de la existencia. Vuelvo a reiterar como una especie de resumen. Heidegger considera al Dasein como un hombre ya yecto, arrojado en el mundo, que está desde siempre acompañado de la angustia, que es su temple de ánimo originario. Pero lo que va a decir Virasoro es que para comprender al Dasein no se puede solamente aprenderlo como en Heidegger, en uno de sus términos, que es la muerte, porque Heidegger dice que el Dasein es ser para la muerte, no en el sentido de que tiene que morir, sino que ya desde el vamos tiene que pensar en la muerte en el sentido de que es un ser finito, no puede escaparse de esa realidad. Virasoro, en cambio, propone aprenderlo desde su nacimiento, en tanto impulso o hambre de ser. Y esto es lo que lo lleva a hablar, como decíamos, de la ansiedad como temple de ánimo más originario que la angustia, y que comprende en sí a esta. La ansiedad se diferencia de la angustia en que este es un momento puramente negativo, de retroceso, como una fascinada quietud ante la nada, ante la caducidad y la posibilidad ya de no ser, mientras que la ansiedad es un momento positivo, es tensión al ser, hambre de ser y de existir, que tiene a su vez dos momentos. El de la autoafirmación de la libertad, en una actitud de goce de la propia generación, de su existir, y el momento de retroceso o angustia, cuando la libertad se deja llevar por esa fascinadora atracción de la nada. Y quizá, con una idea de con ello recobrar la eternidad, puede decidirse por su propia negación. La expresión más común de este templo de ánimo se halla, por ejemplo, en las distintas formas de vida ascética, con los que se busca en vida hacer efectivo ese despegarse del mundo. En contrapartida, la ansiedad aparece más bien como un movimiento de autoafirmación de la libertad y por lo tanto de separación de ese seno maternal. Es por eso que en muchas religiones se ve como rebelión y al mismo tiempo como caída, como pecado, como caída en el espacio, el tiempo, la multiplicidad. Un ejemplo de esto lo vemos en el mito bíblico de Adán y Eva, que son expulsados del paraíso. Pero de todas maneras, Virasoro señala que esa caída es un acontecimiento simultáneo con el nacimiento. No es algo que viene después para modificar la estructura de un mundo perfecto, porque ese mundo ya no es más que la totalidad de las encarnaciones de la libertad. Y en ese sentido va a rechazar algo que aparece como una contradicción en Heidegger, porque para él el Dasein es un libre proyecto, pero a la vez está yecto y abandonado en un mundo del cual no es ni causa ni fundamento. No es suyo, es algo que lo acociona, que lo determina. En cambio, para Virasoro, el Dasein, del cual habla Heidegger, o sea, es estar ahí,
estar en el mundo, porque eso es lo que significa la palabra Dasein, es un momento de la libertad. Y para captarlo en la riqueza de sus matices hay que ubicarse en el marco de la fenomenología existencial, es decir, que ve a la existencia como un fenómeno, la cual en la intuición metafísica nos hace presente esa antinomia de la experiencia que consiste en la percepción por una parte de nuestra contingencia y la experiencia también inmediata de nuestra libertad, de la certeza de ser una libre proyección. La interpretación de esa libertad, es decir, de sus efectos, ha dado lugar a varios mitos de caída y pecado original. Por ejemplo, tenemos el caso de Freud, que hablaba de un acontecimiento que el hombre quiere olvidar, algo ocurrido en los orígenes de la historia del hombre. Freud trata esto en su obra Tótem y Tabú, y se trata del asesinato del padre, hecho que conlleva un sentimiento de culpa y de vergüenza. Otro de esos mitos es el que cuenta el acontecimiento de los ángeles caídos, rebelados contra la voluntad divina en un acto de ruptura que da origen al bien y al mal. De hecho, la rebelión y la separación que se produce como consecuencia es necesaria para que exista el mal y el disvalor. O sea, para que estos existan es necesario que dos proyectos de autorrealización se contrapongan. Lo curioso es que este deseo de separarse de Dios o de la totalidad, ya sea, no importa cómo se conciba, y unirse a los cuerpos, o sea, el deseo de pertenecerse a sí mismo, para que, mientras para unos es la caída en el mal y en el disvalor, para otros solo ese deseo es valioso, porque el resto es cobardía, renunciamiento. Ya vimos, para Sartre era considerado como mala fe, para Hegel es esclavitud, y para Heidegger es caer en la inautenticidad. O sea, lo que para los primeros es desesperación, soberbia, para los segundos es autenticidad, responsabilidad y plenitud. No hay, por lo tanto, una moral universal. Entonces, lo que tenemos es que rebelión y caída son momentos constitutivos de la existencia, no son movimientos accidentales y contingentes. El destino humano es uno con el sentido del cosmos, de la universalidad, y ahí, insistiendo en su concepción panteísta de entender todo, el todo como Dios, Dios es el todo, agrega que no hay oposición entre la voluntad divina y humana, sino una libre colaboración de parte del hombre, gratitud a esa sobreabundancia divina, a ese derramarse desde la plenitud, que de alguna manera puede llamarse ese acto amor, y que es causa de la creación. El mito del pecado original debe entonces interpretarse en ese sentido, por el cual, desobedeciendo, el hombre obedece a los designios secretos del ser, como podríamos decir de la vida, ¿no? Y a la expresión sartriana, acá lo interesante es esto, que a la expresión sartriana de que el hombre está condenado a ser libre, Virasoro va a agregar que está condenado a desobedecer. Decíamos antes que la existencia es dialéctica y tensión permanente entre lo terrenal, lo de aquí, y la trascendencia. Y también decíamos que Virasoro distingue distintos tipos de trascendencia. Una que es la trascendencia
abisal vinculada con ese magma originario, la trascendencia que tiene que ver con los valores y arquetipos ideales, y la trascendencia colateral, de la cual nos interesa ahora, que es la relación recíproca del hombre con los otros y con el mundo, en tanto conocimiento y dominio. Esta última, o sea, la colateral, se nos da como una prolongación del yo. O sea, nosotros somos apertura al otro, al que vivenciamos como una libertad actuante, y que realiza también una acción que irradia sobre nosotros y que nosotros invadimos. O sea, nosotros vemos al otro no como un cuerpo, sino como energía y como mirada para la cual somos objetos, pero no solo eso, sino como libertad. O sea, acto que nos domina y constriñe. En realidad, el conocimiento del otro y el mundo es efecto de la acción y de la libertad del otro y el mundo en una relación de mutua implicancia. El mundo es limitación, resistencia, con la que el existente ha de manejarse en su libre proyecto de realización. Lo que motoriza esto es el impulso en virtud del cual el mundo va deviniendo creación y va transformándose en cultura e historia. Una particular encarnación de ese impulso hacia el ser, que es lo que Virasoro llama libertad. Virasoro rechaza todas esas concepciones que, partiendo de la conciencia pura, terminan entendiendo el mundo como una creación de la conciencia. Para él, el mundo no está frente a la conciencia, ni es constituido por ella, sino que son la conciencia y la existencia humana las que participan del mundo como un envolvente que las comprende y le da sentido. Y acá Virasoro nuevamente establece cierta diferencia con Heidegger. ¿Por qué? Porque Heidegger parte ya del mundo con su ser ahí, ¿no? El Dasein es el ser ahí. Pero esa conquista, dice, desaparece cuando el mundo, en lugar de aprenderse como el hogar universal del ser, es entendido como modo de la preocupación. La relación del hombre con el mundo es de cuidado o de preocupación. O bien también, en ciertos casos, Heidegger habla de que la relación del hombre con el mundo es de lo útil, o sea, los útiles a la mano. Pero Virasoro entiende que esta manera de entender al mundo como lo útil o objeto de preocupación hace del mundo algo subordinado, referido a algo que no es el mismo, y subordinado a aquel para el cual es útil. Sin embargo, dice Virasoro, el ente no agota su ser en la utilidad. Tiene una opacidad y resistencia que la libertad humana debe superar para transformar en instrumento. El mundo no es un sistema de utensilios, sino formas o encarnaciones de la voluntad. Una organización de acuerdo a fines, valores, medios. O sea, el mundo es espíritu objetivado en religión, arte, filosofía, respecto de la cual dice que el existente se halla en comunión simbiótica. En eso consiste justamente ese horizonte intersubjetivo, donde todo ya es libertad encarnada en un cuerpo en el mundo, en relación con los otros, y donde además cultura y técnica son sus prolongaciones, son desarrollos necesarios que en realidad no aportan la felicidad ni la seguridad,
acercan más bien un peligro, que no obstante debe ser aceptado, que es el peligro de la enajenación del hombre en los frutos de su propia creación. Eso que ya había señalado Hegel y Marx, ¿no? La alienación del hombre en el producto de sus propias creaciones. Este peligro es un rasgo constitutivo de la existencia humana, porque está siempre en esa tensión entre los dos polos del deber de realizar el ser y no desertar de su destino, y la necesidad de armarse contra toda posible enajenación, sometiendo, por ejemplo, a la técnica, a su voluntad, en lugar de someterse a ella. Y aquí Virasoro, quien reconoce distintos tipos de enajenación, se diferencia una vez más de Heidegger, porque él entiende que no hay una existencia auténtica y una existencia inauténtica, porque toda existencia es impropia, es fragmentaria. O sea, se coloca en una posición perspectivista, pero no solo desde el punto de vista del conocimiento, por lo cual cada hombre percibe el mundo desde su propia perspectiva, de acuerdo al lugar que ocupa en el mundo, sino también de orden existencial, porque ser hombre es apropiarse de la esencia humana, pero desde una perspectiva limitada, parcial. Ninguno la posee plenamente, porque aquí no juega ningún tipo de necesidad. La realización es contingente y depende de cada hombre. Y así la creación, la autocreación liberada a la libertad, traza la aventura del ser, que puede ser una experiencia incierta, peligrosa, siempre proyectada hacia adelante. Como decíamos, en un diálogo ininterrumpido, va Virasoro armando su pensamiento, en un diálogo que es un tomar y dejar, de acercarse y alejarse. No se ata a ninguna voz, busca y ensaya la suya propia, en un viaje que bien sabe puede importar cierto riesgo y no lleva ninguna necesidad, pero como aventura existencial hace de proyectarse siempre hacia adelante, en competencia con los dioses. Bueno, aquí terminamos con Virasoro y bueno, les recuerdo que estamos en Instagram, en Facebook y que también tengo mi página web, Los Caminos del Habla, donde subo mis libros y aparte artículos. Ahora voy a subir un artículo sobre Virasoro. Entonces les pido que consulten todas estas cuestiones y que me den like, que se suscriban al canal de YouTube, que hagan comentarios y también que lo pasen a otras personas que puedan estar interesadas. La próxima vez vamos a empezar con Heidegger, que hemos estado mencionándolo ya desde Sartre y ahora con Virasoro. Quizás después algunos quieran volver para atrás porque se van a aclarar algunas cosas, pero bueno, este era el orden que estaba planificado, porque si bien Heidegger algunos lo quieren introducir dentro del existencialismo, él se niega, entonces primero teníamos que terminar con el existencialismo. Bueno, hasta la próxima.